Estimados compatriotas, la lucha de clases es el conflicto que destruye mucho y no construye nada. Soy Luis Alberto Chávez de la Asociación Cívica Tradición y Acción por un Perú Mayor y continuamos comentando las próximas elecciones. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, dijo las siguientes palabras sobre la segunda ronda electoral. Esta es una competencia entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, y veo también una lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. Con frecuencia Castillo alza su voz azuzando al conflicto entre clases, entre razas y regiones. Repite promesas de sacar a los pobres de su pobreza, repartiéndoles los bienes de las clases empresariales. Pero el único efecto que tendría esto sería hundir al país en una crisis socioeconómica mucho peor que la producida por la dictadura militar durante los 12 años que gobernó y traumatizó al Perú. Para empezar, ha amenazado con una nueva constitución tantas veces como las que ha prometido cumplir todas las normas de la constitución actual, incluidas las que ella establece para proceder a su reforma. En el fondo, sus afirmaciones varían entre proposiciones estrambóticas, promesas de cumplimiento inverosímil y las vaguedades incomprensibles de un orador que no sabe lo que dice y que improvisando suele acudir a promesas demagógicas y simplistas con las que trata de fascinarnos. ¿Qué efecto tendría desechar la Constitución vigente para reemplazarla por otra seguramente elaborada en medio de presiones, amenazas y ataques de turbas agitadas por las proclamas incendiarias de la izquierda radical? Obviamente el efecto sería la demolición del Perú, la cual puede ser inmediata o transformarse en un vaivén interminable entre las exigencias de los diversos bandos, todos deseando demoler el régimen actual, propiciando un huracán revolucionario y la repartición de sus despojos. El mismo Castillo manifestó recientemente en la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú: ahora toca a la clase obrera luchar contra ese terrorismo de Estado que nos ha quitado todos los derechos. No queda otro camino que entender que el gran problema que tiene la patria es un problema estructural. Es un problema que tenemos que arrancar de una vez por todas. Un cambio estructural como es el cambio de la Constitución, que no lo dice Pedro Castillo, es el pueblo quien lo pide. Esas fueron sus palabras textuales. Obviamente, la inmensa mayoría de oyentes de Castillo tiene una idea muy primaria de qué es una constitución y qué normas debe contener, de modo que a primera vista puede concordar con cualquier cosa. Pero en poco tiempo se enardecerá en protestas y exigencias que el Estado no podrá satisfacer, de modo que es altamente probable que se desarrolle un conflicto social muy grave. El problema es que Castillo y su mentor Cerrón creen que basta que ellos asuman una actitud desafiante ante el orden vigente para que la opinión pública los apoye sin siquiera analizar la solidez de sus propuestas. Eso puede conseguirse en ciertos casos, pero su efecto es breve, porque en poco tiempo la mera posibilidad de un cambio revolucionario suscitará profundas inquietudes en la opinión pública muy difíciles de tranquilizar. El tema central, al cual los agitadores no prestan atención, es que la sociedad actual se constituyó siguiendo normas jurídicas y morales definidas, que forman un todo coherente de inspiración cristiana que está impreso en la mentalidad de la población, lo que se basa en el fondo en los 10 mandamientos, en la doctrina social de la Iglesia y en la Constitución y en las leyes vigentes. De modo que para la revolución no es fácil desmontar ese conjunto para lanzar al país a una aventura que casi nadie sabe bien cómo terminará, pero que muchos temen que tenga un final trágico. Es lo que sucedió en Cuba, Nicaragua, en Venezuela, todas hoy bajo el feroz dominio de los comunistas. Pero también sucedió en muchas naciones en forma parcial, hundiéndolas en crisis interminables de estancamiento, pobreza y pugnas, de las cuales sería muy arduo rescatarlas, porque significaría conflictos sangrientos interminables. Todo eso suscita un profundo temor en la opinión pública peruana de que nos espere una tragedia semejante.
En la situación actual, por más problemas que el Perú tenga, son muchas de las leyes vigentes que protegen el orden establecido, porque a pesar de los problemas, hay también una convicción general de que este orden nos defiende contra muchos otros males. Ahora bien, en los regímenes socialistas, comunistas y marxistas, en el fondo solo tiene importancia la voz del partido dominante y de los jerarcas del régimen, que ejercen una dictadura brutal e implacable contra la cual casi nadie se atreve a manifestarse, pues la respuesta de los regímenes sería feroz. Además, los regímenes comunistas suelen estar formados por facciones, sin que a ninguna de ellas les preocupe qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, ni tampoco cuáles son las necesidades del país. Y a eso se suman las ambiciones de los líderes, así como sus constantes rivalidades por alcanzar la cumbre del poder. Los revolucionarios actúan como si creyeran que cuanto más encendidos sean los conflictos internos de su régimen, tanto mayor será su eficacia en el dominio de la población, de lo cual son testimonio las frecuentes y brutales purgas de sus propios militantes. Todo lo cual tiene un efecto amenazante sobre el conjunto del país. El resultado de todo esto es que los comunistas piensan que mientras más fuerte sea la violencia con que reprimen a los que quieren resistir, más éxito tendrá su revolución. Pero en realidad lo único que crece es la destrucción del país y el odio entre los sectores de la sociedad. Con mucha razón, en 1937 el Papa Pío XI lanzó la memorable encíclica Divini Redemptoris para advertir a todos los pueblos de la tierra contra la perfidia del comunismo, escribiendo estas palabras: procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado, que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente malo y no se puede admitir que colaboren con él en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina a la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error. Y cuanto más antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista. Esta advertencia quedó impresa en la historia y aún hoy orienta a la población católica de muchas naciones, pese a lo cual es pequeño el número de comunistas que han reconocido sus errores y abandonaron las filas de la secta roja, porque se habituaron a la práctica del pecado. Por ello, Tradición y Acción por un Perú Mayor difunde su manifiesto que se puede leer en el enlace debajo de este video, para alertar a los peruanos y así evitar que se lancen al abismo comunista. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de la notificación, darle me gusta a este video y propagar nuestros videos entre sus amistades. Hagámoslo por el bien de nuestra patria. Muchas gracias por su atención.